un video donde podemos ver los vórtices alternantes que les estoy comentando. Aquí tenemos una estructura que es circular. Aquí la tenemos vista en corte, pero aquí la tenemos vista en planta. Y si se fijan, en la parte de abajo aparecen vórtices de forma alternada. Aparece aquí el vórtice y luego aparece en la parte de abajo. A ver si ahorita vuelve a aparecer aquí, luego acá, luego aquí, luego acá. Esta es una técnica, este es un modelo que se llama CFD. ¿Alguno de ustedes había escuchado el método de volúmenes finitos? ¿Y los elementos finitos? Bueno, los elementos finitos seguramente ustedes están más familiarizados porque son aplicados para sólidos. Pero así como existe el método numérico de los elementos finitos, existe un método numérico que se llama volúmenes finitos. Y en el caso de los fluidos, lo que interesa en general es, se crea una especie de caja. Vamos a pensar que este estudio que se está viendo aquí, todo lo que crea, todo lo que se ve, el modelo en realidad es todo esto, es como una especie de caja. Y el sólido en realidad es una extracción. Digamos que yo de la caja general lo que extraigo es precisamente el sólido. A mí, en el caso del análisis de fluidos computacional, que se llama CFD en inglés, Computational Fluid Mechanics, lo que interesa no es tanto el sólido, lo que interesa más bien es el flujo. Entonces yo extraigo el sólido del volumen general y lo que me interesa saber es cuál es la dinámica del flujo en cada uno de los puntos de la malla. En cada uno de estos puntos aquí no se ven, pero así como nosotros mallaríamos el sólido, aquí mallamos más bien todo el volumen, y lo que nos interesa es saber cómo es que el flujo dinámicamente cambia con el tiempo. Y por eso es que se ven cómo el flujo va creando vórtices en uno y en otro extremo de las paredes de este sólido prismático. Esto, por ejemplo, se puede hacer con programas especializados. Por ejemplo, el ANSYS, ¿sí han escuchado el programa ANSYS? Es un programa de mecánica de sólidos. Hay una parte de mecánica de sólidos y hay una parte de mecánica de fluidos que se llama Fluent, por ejemplo. Ese programa Fluent hace ese tipo de análisis. Habría estructuras que caerían en el tipo 4. Estas estructuras, por su forma y dimensiones y magnitudes, o por la magnitud de sus periodos de vibración, presentarían problemas aerodinámicos inestables. Aquí podrían caer, por ejemplo, cables de líneas de transmisión, tuberías colgantes y antenas parabólicas. ¿A qué le llamamos inestabilidad aerodinámica? Cuando el flujo cause alguna deformación en algún elemento, siendo estricto, si esta deformación es grande, haría que cambiara el patrón de flujo. Digamos que la deformación de la estructura cambiaría el patrón de flujo. A su vez, al cambiar el patrón de flujo y volver a analizar en el siguiente paso de tiempo el flujo, volvería a causar otra deformación en la estructura, y así se irían alternando. Es decir, que la estructura cambia el flujo y el flujo cambia la estructura, de manera que se vuelve un problema de inestabilidad aerodinámico. Un ejemplo de esto es, ¿han escuchado el puente Tacoma? ¿Han visto la condición? Bueno, voy a mostrarles este video.
Este es un puente que se creó en la ciudad de Tacoma. Es una ciudad con un lago, un río cercano a la costa grande. Es un puente que se privilegiaba de que había sido bastante esbelto, se había logrado hacer una construcción bastante eficiente. El puente se abrió en 1940 y empezó a tener deformaciones. Ya la gente, pues, de alguna forma le llamaba así puente galopante, ya tenían cierta costumbre de verlo así. Y por ejemplo, este es un agente local que pues, pasaba ya de alguna forma el puente aunque estuviera en esas condiciones. Esa persona que están ahí viendo es precisamente Von Karman, el coeficiente que les hablé hace ratito. Él es de las primeras personas que empezó a estudiar la dinámica de fluidos en estructuras. Hay una persona que precisamente estaba pasando en ese momento el puente, cuando el puente empieza a adquirir un modo de vibración que se adapta al modo de vibración del viento en ese momento, y lo que hace es que empieza a amplificar el movimiento del puente. Esta persona viajaba con su perro, me di cuenta que quería salvar a su perro, pero llegó un momento en que lo dejó. El día de hoy existe un nuevo puente, ya con características que hacen que sea mucho mejor eficientemente ante fuerzas de viento. Por ejemplo, esas celosías abiertas hacen que el viento pueda desplazarse entre los diferentes elementos y no tenga las características que tenía en un principio. Aquí quiero mostrarles esta imagen. Esta es una simulación del aleteo de las oscilaciones del mismo puente Tacoma. Es una sección transversal, digamos, esto que se ve ahí es una sección transversal del puente nada más, y pueden ver la dinámica del flujo. Crea de alguna forma vértices o vórtices en un extremo, pero más adelante, con un poquito
las oscilaciones del flujo empiezan a coincidir con, miren, por ejemplo, ahí ya empieza a desplazarse un poco más, hasta que ya tiene condiciones de inestabilidad aerodinámica, que era lo que yo les comentaba, ¿no? Bueno, para cada uno de estos tipos de estructuras, entonces existe una forma de calcular el viento para cada una de ellas. En el caso de las estructuras más comunes, nos quedamos con esta parte de empujes medios, compresiones y succiones del flujo medio del viento. Son presiones tanto exteriores como interiores y locales. En el caso de otro tipo de estructuras, en donde presentarían ráfagas por turbulencia, ya tendríamos que aplicar lo que, por ejemplo, en este caso aplica para el capítulo 4.4. En el caso de estructuras cilíndricas, en donde se presentaran los vórtices alternantes que les comentaba, entonces ya tendríamos que aplicar el capítulo análisis dinámico y efecto de vórtices periódicos. Y en el caso de inestabilidad aerodinámica, ya el manual te recomienda hacer estudios analíticos o experimentales, como podrían ser el túnel de viento. El cálculo de la velocidad regional de ráfaga para el diseño se puede determinar de dos formas. La primera está relacionada con un periodo de retorno fijo, y la otra manera está asociada con un costo relativo aceptable de las consecuencias en caso de producirse una falla estructural. El primero, simplemente uno tiene que decidir en qué grupo cae la estructura, si es grupo A, grupo B o grupo C, y automáticamente cada uno de los grupos tiene asociados diferentes periodos de retorno. En el caso del grupo A, 200 años, en el caso del grupo B, 50, y en el grupo C, 10. Todas las velocidades regionales están calculadas para un terreno tipo 2. Ahorita vemos qué características tiene ese terreno. Las velocidades de ráfaga están promediadas a 3 segundos y están evaluadas a 10 metros de altura. Por eso es que nosotros tenemos que aplicar factores que nos permitan mover el tipo de terreno, el tipo de topografía y la altura. Ahorita vamos a ver cómo modificamos nosotros la velocidad del mapa de isotacas original con las características de nuestras estructuras. La otra forma de obtener las velocidades, ahorita la veremos, y se llama velocidades óptimas. ¿Cómo se obtienen el mapa de velocidades regionales? Bueno, les comentaba que actualmente se está llevando a cabo el manual de diseño de viento en el INEL. Desde hace 2 años, lo primero que se hizo fue visitar distintas estaciones meteorológicas en el país, con el fin de obtener los registros de las velocidades en cada una de ellas. Esta es una labor ardua. Hay distintos formas de registrar las velocidades, desde registros manuales todavía, de gente que manualmente checa los aparatos y va registrando las velocidades, o hay ya aparatos que automáticamente van registrando las velocidades obtenidas. Pero ya sea de una u otra forma, existe una vez que se recopilan los datos, hay que procesarlos. El procesamiento consiste precisamente en ver que todos los datos sean correctos. Si se detectan anomalías, se quitan. Por ejemplo, en el caso de las velocidades en días de huracán o días de tormenta, esas velocidades se extraen, se quitan de las muestras, porque lo que se quiere estudiar por el lado izquierdo son las velocidades sinópticas, de vientos sinópticos, es decir, de vientos normales, no huracanados. Por eso es que se quitan en ese momento las velocidades de huracán, porque del lado derecho se van a estudiar las velocidades de huracanes.
Y si, por ejemplo, tuvieran algunos datos erróneos que fueran precisamente que si nosotros conociéramos la velocidad promedio de un lugar y tuvimos el caso de velocidades que nos reportaban en los registros velocidades de prácticamente el doble, las despreciábamos. Con eso calculamos la probabilidad de excedencia de esas velocidades y una tasa de excedencia de esas velocidades. Por otro lado, en el caso de las velocidades de huracanes, se tiene una base de datos de ciclones tropicales. Igualmente se checan si hay algunas anomalías, se reconstruyen las velocidades. No siempre los anemómetros, que son los aparatos que miden las velocidades de viento, sobreviven a los huracanes. Puede ser que haya datos, pero en general lo que se hace son modelos que reconstruyen las velocidades que puede haber originado este huracán.